Bueno, muy bien, vamos a empezar. Les agradecemos muchísimo, buenas tardes a todos, les agradecemos muchísimo estar acá a esta hora, este día, para este nuevo encuentro del ciclo Eritas Academy de este año. El título de la charla que hoy vamos a brindar tiene que ver con el score de riesgo poligénico. La idea es que luego del encuentro ustedes se vayan los que no lo tienen y los que tienen un poco más de idea, se vayan eh, con más información sobre qué es el score de riesgo poligénico, cuál es la utilidad, cómo se ha desarrollado en Eritas, las validaciones que hemos realizado hasta el momento y cuáles son los próximos pasos. La presentación va a tener una duración de aproximadamente 90 minutos y va a haber, y va a terminar con un sorteo. Se los digo, quédense porque a los 90 minutos va a haber un sorteo interesante. En esta oportunidad, los disertantes son, por un lado, Bianca Brun. Bianca es gerente de tecnologías. Por otro lado, Milagros Trota, que es especialista científica en genómica de la prevención en Eritas. Por otro lado, Anabela Triguila, que es especialista en bioinformática. Y Martín Vázquez, que es cofundador de Eritas y director científico. Así que lo único que quiero comentarles es que vamos a poner una pequeña, no es una encuesta, es simplemente para poder recoger sus datos, su nombre y apellido, email, y les pedimos que lo completen para luego poder enviarles la información de la charla grabada y por otro lado una encuesta de satisfacción que siempre nos sirve para ir mejorando en el proceso. Así que bueno, sin más le doy la palabra a Martín. Espero que tengan una linda tarde con nosotros y que disfruten de estos nuevos aprendizajes. Gracias. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Laura, por la introducción. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo curso de Eritas, en donde hoy, bueno, vamos a tratar un tema que normalmente no lo hemos tratado mucho hasta ahora y que creo que, como van a ver, merece la importancia que le vamos a dar. Así que, sin más, empiezo, digamos, porque van a ver que se trata de hablar de enfermedades complejas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas, enfermedades complejas, es un poco diferente a lo que normalmente venimos hablando en Eritas, por eso es interesante la charla de hoy. Y ahí hablamos cuando hablamos de esos modelos de riesgo, de predicción de riesgo de enfermedades complejas, tenemos que entenderlas como tal, en donde muchas veces hay muchas variables que influyen en la predicción de ese riesgo, ¿no? Como ser, por ejemplo, las bien conocidas ya, las variables ambientales, psicológicas, socioeconómicas, etcétera, pero siempre la base de todo eso por detrás son las variantes genéticas y que también son distintas a lo que normalmente están acostumbrados ustedes a escucharnos en Eritas. ¿Por qué? Porque son variantes complejas, muchísimas variantes involucradas, que ahora vamos a describirlas un poco más, en donde interactúan con el medio ambiente. Y en base a esa interacción con el medio ambiente, es donde se va a ir dando esa propensión o no al riesgo, además de esa base, de esa carga genética que ya está funcionando. Vamos a ir un poco más en detalle de eso. Hagamos el contraste. Ustedes siempre nos escuchan hablar en Eritas de las enfermedades monogénicas. Bueno, esto es un versus, si quieren. Estas enfermedades complejas es distinto a lo que normalmente hablamos de las enfermedades monogénicas, en donde ustedes saben que hay un gen o una variante en un gen determina todo el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Son variantes muy raras en la población, altísimamente penetrantes. Eso significa que si la variante está presente, la enfermedad va a estar presente en un 99,9% en muchos de los casos. No sé, tomemos por ejemplo cualquier enfermedad autodegenerativa, por ejemplo, como puede ser el síndrome de Mowat-Wilson. Tengo una variante patogénica en el gen CEP2, es el síndrome de Mowat-Wilson. No necesito mucho más dato que eso para saber que esa enfermedad va a estar presente, ¿sí? Y no hay ningún tipo de mitigación de riesgo ambiental. Es imposible que lo mitigue, va a estar presente la enfermedad. Bueno, por eso también lo llamamos que es un riesgo absoluto. O sea, no necesito compararlo con ninguna otra población similar para saber que una mutación en CEP2 va a derivar en el síndrome de Mowat-Wilson, que es una enfermedad neurodegenerativa severa.
Ahora, ¿qué pasa con el riesgo poligénico? Apunta más a a enfermedades complejas crónicas, como pueden ser depresión, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, bueno, hay muchas. Entonces, ahí lo que observamos es que hay una multiplicidad de variantes genéticas que forman parte de ese background genético, que son variantes de una frecuencia media en la población o relativamente frecuentes en la población, pero que lo que importa en realidad es en definitiva la sumatoria de todas ellas la que va a estar determinando un tipo de riesgo para esa enfermedad crónica. Y por otro lado, eso se va a dar porque justamente voy a acumular muchas variantes que van a estar en mi contra para aumentarme la probabilidad. Pero también puede ser que tenga otras variantes que me están protegiendo y que sean las que se acumulan, por ejemplo, en esta zona. Entonces ahí voy a estar en situaciones de riesgo bajo porque tengo más variantes protectoras que deleterias, y del otro lado se me acumulan más las deleterias, entonces aumenta mi riesgo. Estos datos se obtienen de comparar con otra población similar que tiene esa enfermedad. Entonces, un grupo de gente que tiene esa enfermedad presenta estas variantes o este cúmulo de variantes que este grupo que no tiene la enfermedad no las presenta. Entonces, estoy comparando grupos. Por eso decimos que es riesgo relativo. Es un riesgo relativo comparado contra esos grupos. Si yo me parezco a esos grupos, tengo mi probabilidad aumentada. De ahí la diferencia de riesgo relativo y riesgo absoluto. Y ya ven además la diferencia más marcada que pusimos, que es una es monogénica, la otra es multivariante, ¿no? Y suelen ser del orden de cientos, miles y hasta millones de variantes, como van a ver. Entonces, por otro lado, un punto importante a establecer en el riesgo poligénico es la estratificación. Necesitamos estratificarlo. En una curva gaussiana típica vamos a tener un montón de gente distribuida que va a tener estas variantes, de las cuales solo las que estén en los percentilos más altos son las que van a estar en un riesgo mayor. Entonces, esta cola que se ve acá, que están rojos, son los que van a tener la carga o la probabilidad aumentada de padecer esa enfermedad crónica. Y eso significa que a lo mejor tienen un 60, un 70, un 80%, un 90% puede llegar a ser de probabilidades aumentadas, ¿sí? Aumentadas con respecto a quién, con respecto al que está en la media de la curva, con respecto a la media poblacional. Entonces, tiene una probabilidad aumentada, lo cual no quiere decir que la desarrolle, a diferencia de las enfermedades monogénicas que nos tienen acostumbrados o que ustedes están acostumbrados a escucharnos. En este caso, esa probabilidad no indica que esa enfermedad va a ocurrir. Lo que indica es, y esto es muy importante resaltarlo, indica que tengo una probabilidad aumentada que si interacciona con el ambiente correcto, se va a dar esa enfermedad, con esa probabilidad. Pero también indica que yo lo puedo mitigar con el ambiente. Es decir, yo sé que tengo esa carga genética con esa probabilidad, pero si yo modifico el ambiente, probablemente, probablemente logre que esa enfermedad no se desarrolle. Entonces, esto es muy importante resaltarlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante hablar en estos casos de lo que llamamos los modelos o riesgos combinados. Esto es, hablar de la carga genética, como dije recién, estratificada, en sí es bajo riesgo, riesgo intermedio de la población o alto riesgo, que son los percentilos más altos de ese número de score de riesgo poligénico, combinado con el riesgo clínico, ambiental, contextual de la persona. Tomemos, por ejemplo, para que se entienda bien, una enfermedad cardiovascular, CAD, ¿no? Por las siglas en inglés. Bueno, esa persona puede tener un riesgo clínico aumentado. ¿Por qué? Porque por ahí fuma más de 50 cigarrillos por día, tiene la presión sistólica elevada, tiene el colesterol elevado, que de todas maneras siempre recordemos, el colesterol es la consecuencia de la enfermedad cardiovascular, no la causa, ¿verdad? Pero bueno, es parte del problema. Entonces, si todo este riesgo clínico se da, y sumo que es una enfermedad, perdón, que es una persona sedentaria, etcétera, bueno, sumo toda una cantidad de riesgo clínico que combinado con un riesgo poligénico elevado, va a dar ese riesgo combinado para saber qué acción uno tiene que tomar. Entonces, cuando tengo un riesgo clínico elevado y un riesgo poligénico elevado, eso es lo que dispara que se pase la línea de acción o el threshold necesario para accionar, ¿verdad? Para tomar alguna acción necesaria para esa persona que llegó, con esas dos variables muy aumentadas. Y en estos casos, vamos a ver en el siguiente slide ahora, suele ser una intervención invasiva en muchos casos, ¿no? Ahora,
Si la persona presenta el riesgo clínico elevado, pero su score de riesgo poligénico es intermedio o es bajo, capaz no supera el threshold en el modelo combinado como para tomar una acción que sea invasiva, ¿se entiende? Entonces por ahí se toman otro tipo de acciones. Dicho esto, lo podemos ver bien en el siguiente slide, donde yo decía, por ejemplo, un riesgo clínico elevado, pero un riesgo poligénico muy elevado también, eso puede llevar a esa persona a una prevención invasiva, ¿tá? Necesariamente, por ejemplo, en el caso de la enfermedad cardiovascular. Si presenta un riesgo elevado, ya no el muy elevado, sino en percentilos menores, pero el riesgo clínico también es alto, probablemente se haga o se acelere la prevención no invasiva, probablemente mediante la toma de ciertas drogas, etc. Si presenta un riesgo medio de la población, ahí lo que se va a aplicar es una prevención estándar, es decir, tengo el riesgo clínico elevado, pero mi riesgo clínico, de riesgo poligénico es medio de la población. Eso significa que probablemente lo que tenga que hacer es cambiar de hábitos, ¿tá? Entonces, por ejemplo, moverme más, dejar de fumar, modificar mi alimentación para tratar de bajar el colesterol, es decir, acciones que son más estándar. Y en aquellos en donde el riesgo es bajo o muy bajo, probablemente se vea beneficiado también de dilatar todo el sistema de prevención no invasiva, es decir, como toma de drogas, etcétera. Probablemente eso se le dilate mucho en la edad hasta bastante avanzada. Así que bueno, esa es un poco la idea de cómo manejarse con el riesgo poligénico en modelos combinados. A mí lo que me gusta mucho, porque ejemplifica muy bien todo esto, es uno que fue publicado en Cell hace unos años, que es el score de riesgo poligénico para predecir la trayectoria de obesidad desde el nacimiento a la adultez. Es muy interesante porque es todo lo que yo creo que un score de riesgo poligénico tiene que ser, por eso siempre lo pongo de ejemplo, porque es muy lindo, porque, digamos, si uno pudiera al nacimiento hacerle un test genético para determinar el score de riesgo poligénico para varias cosas, como por ejemplo el que está en el ejemplo de obesidad, uno podría hacer un manejo adecuado de ese bebé desde que nace hasta que llega a la primera edad juvenil o hasta los 18 años, un excelente manejo que haría mucha prevención y que le ahorraría a esa persona muchos problemas, porque aquellos que están con score de riesgo poligénico para obesidad o para una trayectoria de obesidad elevado, como puede ser acá, fíjense lo que pasa con esas personas apenas llegan a los 18 años y no hubo ningún tratamiento. Suelen diferir de las que tenían un bajo score de riesgo poligénico. La misma persona a los 18 años, una alta y una baja, ya si no toma ninguna otra acción, difieren hasta en 12 kilos de diferencia. Es mucho. Entonces, esos son el tipo de cosas que con un manejo adecuado, cuando nace, yo ya tengo la información, me puedo evitar este problema de sobrepeso ya cuando llega a una edad de adolescente. Entonces, para mí por eso es un excelente ejemplo siempre de las cosas que se pueden hacer con el score de riesgo poligénico cuando las puede aplicar en la clínica, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho esto de la introducción, sí, ahora quiero pasar a todas las cuestiones más técnicas y todo lo que hemos hecho en Eritas, se lo mira simplemente una introducción, y yo le voy a dejar el escenario ahora a Anabela Trigila, que nos va a hablar, por ejemplo, de cómo se calcula el score de riesgo poligénico, que yo no entré en ese detalle, pero explicado simple, para todos aquellos que nunca se enfrentan al score de riesgo poligénico, que lo pueden entender, porque también es clave para entender lo que sigue. Porque después las chicas van a empezar a mostrar ciertos gráficos y cosas, y uno entonces ya con lo que diga Anabela se va a encontrar familiarizado en un gráfico que después esté mostrando Bianca, que nos va a contar nuestros protocolos de éritas, de CAD y de cáncer de mama que hemos hecho con población local, o que después nos va a contar milagros de lo próximo que vamos a hacer, que es el protocolo de diabetes tipo 2. Finalmente, cuando terminen las chicas, volvemos a mí para dar un poquito el cierre y yo les cuento hoy mismo cómo estamos nosotros por ahí aplicando el score de riesgo poligénico en población general por ahora, ¿no? Ya que después de eso queremos llegar a aplicarlo en la clínica, hoy todavía no lo estamos haciendo. Así que dicho esto, yo le voy a hacer el handoff a Anabela, entregándole la pantalla, para que ella nos cuente un poquito lo que yo decía recién, que es cómo se calcula el score, para que estemos familiarizados con los gráficos, la importancia, etc. Y después seguimos con el resto de las charlas. Así que le paso a Anabela, yo dejo de compartir Dale. la pantalla, nos volvemos a encontrar, si todo sale bien, aproximadamente a las 7:10 más o menos. Bueno, yo les voy a compartir en pantalla y si me pueden me dicen si se ve todo bien.
Ahí me dicen. Ok, Ana. Bueno, Perfecto. bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto que contó Martín. Yo quiero empezar contextualizando un poco cómo desde el desarrollo de un PRS llega hasta la clínica. Para eso tomé este gráfico que se publicó el año pasado en Nature Medicine, donde se ve las tres fases principales para el desarrollo de un PRS. En la primera fase es la que se llama de epidemiología o de estadística genética. En general lo que se va a hacer es buscar qué variantes están asociadas a una enfermedad en particular a través de un estudio de asociación o lo que se conoce como GWAS en inglés. Y a partir de estas variantes se van a empezar a desarrollar varios PRS y a probarlos en distintas poblaciones. Cuando se selecciona uno de estos PRS, que es el que mejor tiene capacidad predictiva sobre una población en particular, esto en general se publica y podemos pasar a la segunda fase, que es donde ya un laboratorio clínico toma este PRS publicado, lo valida en una población local y ya puede empezar a ofrecerlo como un servicio y generar un reporte para un paciente en particular. En una última fase, el médico puede utilizar esta información que se generó en el reporte para interpretar la significancia de ese valor de PRS para el paciente y poder utilizarlo como una herramienta más para asistir en las decisiones clínicas. Entonces, ahora para contarles un poquito cómo se desarrolla un PRS, nos vamos a enfocar en la primera parte. Les mencioné los estudios de asociación del genoma completo, que simplemente, o sea, se conocen en inglés también como GWAS, que simplemente es tener dos grupos de personas con la enfermedad y sin la enfermedad, y a estas personas analizarles su genética, que puede ser a través de una genotipificación o de la secuenciación, y ver qué diferencias genéticas tenemos en cada grupo para poder encontrar variantes de riesgo que se asocian a las personas con la enfermedad o variantes que sean protectoras. No necesariamente en estos estudios uno encuentra las variantes causales, sino las regiones de genoma que se asocian a ese riesgo. Y con esta información uno después puede construir un PRS. Estos datos en general surgen de biobancos internacionales y de distintos consorcios genéticos, donde distintos países tienen su propio biobanco que cumplen sus propias regulaciones y normativas en la protección de sus datos genéticos. Al mismo tiempo, les permite también poder estudiar sus enfermedades prevalentes. Pero necesitamos tantos datos para poder encontrar estas asociaciones entre la información genética y el fenotipo o una enfermedad, que tenemos que recabar información de distintos biobancos, juntar esta información para tener una muestra de datos lo suficientemente grande como para poder realizar análisis estadísticos. Pero una vez que tenemos estos datos de los grupos de personas con la enfermedad y sin la enfermedad, lo primero que vamos a hacer, si tenemos esta información genética, es ver qué variantes ocurren con mayor frecuencia en las personas que tienen la enfermedad versus aquellas que no la tienen. Acá en este dibujo se muestra como barritas en rojo, donde vemos que hay una mayor proporción en las personas que tienen la enfermedad. Si vemos que estas variantes ocurren con mayor frecuencia en las personas con la enfermedad, esto se va a asociar a un mayor riesgo. Pero al mismo tiempo puede ocurrir lo opuesto, que acá se representan con las barritas celestes, que es que existan variantes que estén en mayor frecuencia en personas sin la enfermedad. Entonces van a ser variantes protectoras o variantes que se asocian a un menor riesgo. Pero además le podemos añadir otra capa de complejidad, que es que las variantes de riesgo pueden aumentar o disminuir el riesgo, pero en diferente magnitud. Entonces uno puede cuantificar esto, y una de las cosas más interesantes es que vamos a encontrar un montón de variantes que de por sí solas tienen un riesgo muy pequeño,
pero cuando uno junta todas estas pequeñas variantes, puede cuantificar este riesgo y que se vuelve mucho mayor. Y justamente esto que les comentaba, donde yo puedo tomar para una persona, contabilizar la cantidad de variantes que tiene y multiplicarlas por el riesgo o la magnitud asociada a esa variante, es lo que nos permite concluir en este score, en esta puntuación, que es lo que llamamos el PRS. Entonces es simplemente la sumatoria de las variantes que tiene una persona presente por el peso o la magnitud que se le asocia a esa variante, que puede ser positivo o negativo. Si nosotros hacemos esta cuenta para muchas personas de una población, vamos a tener para todas estas personas una puntuación individual. Y si tomamos toda una población y la ordenamos en función a sus puntajes, vamos a ver que la mayoría de las personas van a tener una puntuación o un PRS que les va a dar que tienen un riesgo promedio. Lo que no les comenté recién es que en general cuando uno hace esto, las poblaciones se distribuyen como una gaussiana, donde tenemos en los extremos a las personas que tienen el mayor y el menor riesgo de desarrollar la enfermedad, porque la cantidad de variantes protectoras y que generan el mayor riesgo se distribuyen en los extremos poblacionales. Ahora bien, cuando uno menciona que para un individuo se le reporta el valor, no solo el valor crudo, digamos, del PRS, sino también la ubicación en esa población, ¿no? Entonces le vamos a reportar que esa persona está, por ejemplo, en el percentilo 95. Entonces, esto no significa que la persona va a tener 95% de chances de desarrollar la enfermedad, sino que por cada 100 personas, la puntuación, el score poligénico que nos dio para esa persona, es más alta que 95 personas, o igual o mayor, o menor, perdón, que otras 5. Entonces, ahora, les mencioné entonces GWAS, PRS, cómo se distribuye en una gaussiana. Lo que quiero hacer ahora es volver sobre todo esto para que veamos un ejemplito práctico con resultados que se obtuvieron en distintas publicaciones. Cuando yo les mencioné que con el GWAS lo que hacemos es encontrar las variantes que están asociadas a una enfermedad, pero eso no nos dice nada acerca del riesgo o del poder predictivo de esa enfermedad. En general, lo que se publica son estos gráficos que se conocen como Manhattan Plots, donde vamos a ver lo que se muestra en naranja, en este caso, son las distintas variantes que se encontraron que estaban asociadas significativamente a personas que tenían endometriosis. Uno puede encontrar miles, hasta millones de variantes que están asociadas con una enfermedad, pero no necesariamente necesitamos usar todas estas variantes para hacer un PRS. Podemos seleccionar algunas. Entonces, lo que hacen los científicos es generar distintos modelos de predicción, distintos PRS, tomando una mayor o una menor cantidad de variantes y viendo cómo es la capacidad predictiva de cada uno. Entonces, eso se realiza en lo que se muestra acá en este estudio que se hizo sobre endometriosis. Se construyó este PRS primero sobre una población, luego se valida o se realiza el entrenamiento de los datos para ver este poder predictivo del PRS en una población distinta, que es la población que se muestra del centro, que es una población danesa, y cuando se prueban varios PRS se selecciona el que tiene la mejor capacidad predictiva. Ahora bien, esto todavía es en fase de desarrollo. Uno tiene que validar esto en una nueva población para poder decir que el PRS tiene la capacidad de predecir qué grupos de personas van a tener un score mayor o menor, pero en un grupo poblacional que nunca vio antes. O sea, es un conjunto independiente que es esta cohorte de validación. Entonces, una de las cosas más importantes de por qué tenemos que usar esta cohorte de validación es porque vamos a evaluar la performance de este PRS en un conjunto de datos
independiente, entonces medimos cómo este PRS puede predecir el riesgo. Y una de las cosas que puede pasar es que tengamos que hacer un ajuste poblacional. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los estudios genéticos están basados en poblaciones europeas, desde el desarrollo de los GWAS hasta los PRS. Entonces, esto se demostró que es una barrera para incorporar los PRS en la clínica, porque hubo estudios que trataban de predecir la performance de un PRS desarrollado, por ejemplo, en poblaciones europeas para grupos de personas que eran asiáticos, y el PRS no tenía la misma capacidad predictiva que se vio en el desarrollo. Entonces esto nos habla de que es muy importante que siempre se haga un estudio de validación local para ver que realmente ese PRS tenga la capacidad predictiva que dice tener en el desarrollo. Y una de las últimas cosas que les quiero mostrar, que les va a servir tanto para el resto de las charlas como para si leen algún paper relacionado, es cómo se visualizan estos resultados en general. Les traje acá dos de las formas de visualización más comunes. A la izquierda vamos a tener un gráfico de densidad comparado, donde vamos a mostrar el PRS estandarizado en el eje X, y vamos a ver la distribución del PRS entre casos y controles. Entonces, esto nos permite observar para estos dos grupos cómo se superponen o difieren las distribuciones de los PRS. Si hubiese un solapamiento total, que no es lo que mostramos en este caso, nos indica que no hay una diferencia entre el PRS para casos y controles, entonces como que no tendría una buena capacidad predictiva. Ahora bien, si uno ya ve que esas curvas se separan entre sí, y eso lo podemos cuantificar con un p-valor, ya nos puede sugerir que hay una capacidad predictiva del PRS y una asociación entre un mayor PRS, que es lo que se ve en los casos, que se corre hacia la derecha, contra los controles. La otro gráfico de visualización, de forma de visualización que tenemos para ver los resultados de PRS, es este gráfico de barras que se muestra a la derecha, donde vamos a dividir a nuestra población total en grupos en deciles. Entonces cada barra nos va a mostrar la proporción de individuos que teníamos, de casos y de controles, respecto a los deciles de los valores que tuvimos de PRS. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo varía la proporción de casos y de controles en función de los deciles, y si hay ciertos deciles que tienen una mayor proporción de casos, nos indica que tiene una mayor asociación. O sea, nosotros lo que esperamos es que a medida que nos movamos en deciles más altos, o sea, en valores de PRS más altos, vayamos a tener una mayor cantidad de casos y menos controles, y esto nos sugiere que existe una asociación entonces y un poder predictivo entre el PRS y el riesgo que tienen estas personas. Y lo último que les muestro es cómo se cuantifica, ¿no? Porque yo hablo mucho del valor predictivo del PRS, pero bueno, eso se traduce en un valor numérico. En general se grafica con el área bajo la curva, que es este tipo de gráfico que vemos acá, que nos cuantifica cómo el PRS puede distinguir entre individuos con la enfermedad y sin la enfermedad, y nos evalúa la tasa de verdaderos positivos contra falsos positivos. Esto es lo que, este análisis, digamos, se hace sobre esta población nueva que nunca vimos antes, esta cohorte de validación. Y el valor que nos va a dar varía entre 0 y 1, donde un valor más cercano a 1 va a indicar una mejor capacidad predictiva. Y un valor de 0,5 nos indica que ese PRS es prácticamente azaroso, que tiene un rendimiento similar al azar. Entonces, con estas herramientas que ya vieron cómo se interpretan estos gráficos, podemos pasar a la próxima parte de la charla, donde Bianca les va a estar contando cómo se realizaron en Neritas las validaciones de PRS que se desarrollaron en poblaciones europeas con nuestra población local.
Buenísimo. Cata. Dale, gracias, Ana. Paso entonces a compartirles. ¿Se ve ok? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, en esta primera tengo dos presentaciones. En la primera presentación lo que voy a hacer es contarles los resultados de nuestro protocolo de validación clínica de PRS para enfermedades de arterias coronarias en población local. El objetivo de este protocolo fue en realidad evaluar la correlación entre el PRS de 1.700.000 marcadores y la probabilidad empírica de desarrollar enfermedad de arterias coronarias. Como objetivos secundarios nos propusimos aportar evidencia al manejo clínico preventivo de pacientes según PRS y también generar información clínico-epidemiológica sobre el PRS en enfermedades coronarias en población local. Bueno, este protocolo lo llevamos adelante junto al doctor Aníbal Gentiletti, que es cardiólogo del Hospital Italiano de Rosario, y nos propusimos enrolar en la primera etapa del protocolo 80 pacientes. El PRS que decidimos utilizar, que como les comentaba tiene 1.700.000 marcadores, es un meta-PRS, como se describe en la bibliografía, porque fue desarrollado a partir de otros PRS y fue desarrollado y validado también utilizando, como decía Ana, el dataset del UK Biobank. Este PRS está depositado en PGS Catalog, que es una fuente de información en donde se depositan todos los PRS que se van desarrollando de distintas fuentes. Y bueno, allí pueden encontrar toda la información específica de los SNPs que cubre, el tipo de genoma de referencia que se utilizó para desarrollarlo, la publicación asociada al estudio, la cantidad de pacientes. En este caso, este PRS se desarrolló en una corte de 480.000 pacientes. Y bueno, y también lo que es muy útil de ver es los grupos ancestrales de los datasets que se usaron tanto para el desarrollo como para la validación de este PRS. Y podemos ver acá abajo la distribución de ancestrías, que en su mayoría son el porcentaje más grande lo tienen los europeos, pero también fueron incluidas pacientes con otro tipo de ancestrías, incluso también hispanos y latinos, en menor proporción. Bueno, el diseño del protocolo fue un estudio observacional no intervencionista, incluimos 80 pacientes distribuidos en dos grupos, 40 casos y 40 controles, y establecimos ciertos criterios de inclusión, algunos que fueron comunes a los dos grupos de estudio. En ese caso teníamos edad entre 30 y 85 años para ambos grupos y la ancestría o etnia autorreportada, es decir, la que reportaban los pacientes al momento del enrolamiento, podía ser europea, americana, hispana, latina o amerindia. Y después establecimos criterios de inclusión específicos para cada uno de los grupos. El grupo de casos o grupo A tenían que ser pacientes con diagnóstico de la enfermedad de arterias coronarias, definido como infarto de miocardio, cirugía de revascularización miocárdica o angioplastía coronaria transluminal percutánea. Y para el grupo control, pacientes que no presenten enfermedad de arterias coronarias y ausencia de factores de riesgo. Es decir, un BMI control, no hipertensos, no diabéticos, sin historia familiar de enfermedad coronaria de parientes de primer grado, o sea, madre, padre, hijos, bueno, no fumadores y bajos niveles de colesterol, o menores a 200. La metodología que usamos para este protocolo fue una secuenciación de genoma a baja cobertura. Ana les comentó que cuando se desarrollan los PRS se puede usar genotipificación o también secuenciación. Nosotros en este caso lo que hicimos fue secuenciar todo el genoma, o sea, leer todo el genoma a baja cobertura, y esto quiere decir que uno pasa en promedio por cada una de las letras del código genético una vez, por eso uno por. El material genético o el genoma de los pacientes lo obtuvimos a partir de muestras de saliva. En este caso fue una autotoma, o sea, le dimos tubitos especiales en donde el paciente directamente saliva en el tubo y eso se lleva al laboratorio en un buffer que preserva el material y a partir de ahí se extrae el material genético. Bueno, hicimos la secuenciación a baja cobertura con tecnología Illumina y después utilizamos para el cálculo la imputación de los SNPs y el cálculo del PRS con el software de GenCode.
Bueno, en cuanto a la cantidad de pacientes que finalmente analizamos y pudimos enrolar, nos habíamos propuesto 40 para cada uno de los grupos y terminamos enrolando 39 para cada uno de los grupos. En el grupo de casos tuvimos un 67% de pacientes masculinos y un 33% femeninos, con una edad promedio de 66 años. Y en el grupo control, 44% de hombres, 56% de mujeres y una edad promedio de 51 años. En este primer gráfico lo que les muestro es la asignación de ancestría para cada uno de los individuos utilizando el software GenCop, que también tiene un módulo que permite asignar y analizar ancestría utilizando una base de datos de referencia. Y lo que se ve en la pantalla es cada una de las barras representa a cada uno de los individuos enrolados en el estudio, y podemos ver que tienen distintos colores que hacen alusión a los distintos componentes ancestrales a los que los asigna el software. Es decir, el software lo que hace es pintar de color los distintos componentes ancestrales, asignarles una etiqueta y después agruparlos a los pacientes por grupo y etiquetarlos según el componente mayoritario. Por ejemplo, el primer bloque, que está etiquetado como Américas, corresponde a todos esos pacientes que en su mayoría, que el componente mayoritario de toda su ancestría es americano, que se está representado con la barra negra. De lo contrario, por ejemplo, los pacientes de abajo de todo, que están agrupados como pacientes con ancestría del sudeste europeo, tienen el componente mayoritario representado con la barra turquesa, que corresponde al sudeste europeo. O sea, no significa que los pacientes sean 100% americanos o 100% europeos, sino que tienen la mayoría del componente ancestral determinado por los haplotipos que analiza para esas ancestrías o etnias. Entonces lo que nosotros hacemos es asignarle toda la ancestría con el software de GenCop, y después lo que hacemos es comparar ya el grupo, caso y control y ver qué tipo de componente ancestral principal están representados en los grupos y cómo se comportan. O sea, lo que pudimos ver en el gráfico de la izquierda es que tanto en los casos como en los controles estaban presentes los mismos grupos ancestrales. O sea, lo que veíamos es que medianamente están representados en ambos grupos ancestría americana, ancestría europea, norte de Italia, norte de Europa, etc. Y lo que sí varía es la distribución o la proporción en cómo se presentan en cada uno de los grupos, teniendo el grupo de casos un mayor componente de ancestría americana y el grupo de los controles un mayor componente de ancestría europea. Esto para ver en cuanto a la asignación por el software. Y después lo que hicimos también fue comparar la ancestría que asignaba el software versus la ancestría que es autorreportada por los pacientes cuando contestaban el formulario de enrolamiento. Y lo que vimos que había también una alta correlación, es decir, la mayoría de los pacientes, la ancestría a la que se autoasignaban correspondía con la que había asignado el software, y esto puede verse en el gráfico de la derecha. Fíjense que en el eje X tenemos las distintas grupos ancestrales que asignó el software, y en el eje Y las distintas respuestas. Por ejemplo, para tomar uno, el primero, el software asignó a este grupo de pacientes con ancestría americana, y la barra verde, 20 pacientes de ese grupo contestaron en la encuesta de enrolamiento que su ancestría era latina. O sea que coincide lo que los pacientes reportan con la asignación del software en su mayoría. Después de calcular las ancestrías, lo que hicimos fue pasar a analizar la distribución del PRS, y bueno, tal como explicó Ana, lo que primero se hace es un cálculo crudo o raw PRS, en el que uno aplica directamente con los SNPs seleccionados la fórmula matemática, y después también, seguido de ese cálculo de raw PRS, lo que uno hace es estandarizarlo para tener la mediana en 0 y poder tener los desvíos estándares más menos 1. Entonces lo que yo les voy a mostrar a continuación ya son las curvas del PRS estandarizado en los dos grupos de estudio, tanto en los casos como en los controles. Bueno, acá se puede ver que lo que obtuvimos fueron gráficos con una distribución como la esperada, que era de tipo gaussiana. El gráfico turquesa corresponde al gráfico del grupo control, y el gráfico rosado al grupo de los casos, y lo que podemos ver es que el grupo de los casos está levemente corrido hacia la derecha, es decir, hacia en promedio PRS mayores que el grupo de casos, con un p-valor de 0,015. O sea, hay una significancia estadística en el comportamiento de los datos. Después también lo que hicimos fue graficar
la distribución de la cantidad de casos por deciles y quintiles de los PRS. A la izquierda se muestran los PRS distribuidos en quintiles y a la derecha en deciles. Y tal como les explicó Ana, lo que uno pretende o lo que intenta ver acá es que a medida que se mueve en el eje X y se mueve hacia quintiles o deciles de PRS mayores y mayores valores de PRS, uno esperaría ver que la proporción de casos aumenta. En este caso los casos están graficados con las barras rojas, y la proporción de controles disminuye. O sea, a medida que se mueve en el decil y en el quintil, espera un aumento de proporción de casos y una disminución de los controles. Obviamente que el N todavía es pequeño, pero podemos ver con estos gráficos una tendencia hacia a ese valor, hacia eso que esperamos, que es un aumento en los casos a medida que nos movemos hacia PRS de valores mayores. Y bueno, y otra métrica que calculamos es el área bajo la curva ROC, que como bien explicó Ana, nos permite discriminar si este PRS, digamos, está performando bien y permite discriminar entre dos grupos y asignar correctamente entre dos grupos. Y el modelo, el PRS reportado, perdón, el área bajo la curva ROC reportada para este protocolo en el paper era de 0,79, y en nuestro dataset con estos 80 pacientes, a nosotros nos dio 0,729, lo cual es muy similar a lo que fue reportado para la población en la que se hizo la validación del PRS. Así que ese valor estuvo muy bien. Y bueno, y finalmente acá le quiero mostrar que además de los pacientes que habíamos enrolado para el protocolo, nosotros seguimos haciendo un análisis en tiempo real de cómo se va moviendo este PRS y cómo se va comportando, pudiendo sumar muestras controles al dataset, porque vamos sumando a aquellos pacientes que cumplen criterios de inclusión y que podemos tomarlo como muestras control, y vamos calculando el PRS para poder ir aumentando el N de pacientes y tener una estimación mucho más rica estadísticamente, ¿no? Entonces lo que les muestro ahora son cómo quedan las gráficas después de incorporar nuevos controles. En este caso tenemos graficado 39 casos, los casos originales del protocolo, y 111 muestras de pacientes control que cumplían los criterios especificados en el protocolo. Y podemos ver que la tendencia digamos, de las curvas se mantiene, incluso se pronuncia. Vemos que los casos están levemente corridos hacia la derecha, que es la curva rosada, y el p-valor es de 0,000288 respecto al grupo control. También vemos cómo ha mejorado también la distribución de los PRS en cuanto a los deciles, y vemos un poquito mejor la tendencia de la disminución de casos y de controles y el aumento de casos a medida que nos movemos en el eje X. Y también lo que vamos haciendo es calculando los componentes ancestrales para ver que los distintos grupos estén representados y balanceados en los dos datasets de estudio. Todavía seguimos viendo una mayor proporción de componente americano en el grupo de los controles y una mayor proporción de componente europeo en el grupo, de los casos, y mayor proporción de componente europeo en el grupo de los controles. Así que bueno, seguimos estudiando y abiertos a seguir enrolando pacientes para poder tener un dataset más rico y poder ver que ya la tendencia que se ve con un N tan pequeño de pacientes, bueno, poder, digamos, sumar pacientes para que sea más rigurosa y aplicable. Por último, me gustaría mencionar cuáles son las potenciales aplicaciones clínicas de este PRS para enfermedades de arterias coronarias. En primer lugar, que también lo mencionó Martín, es tener una estratificación de riesgo más precisa. Hoy sabemos que tenemos valoraciones de riesgo con algunos scores que se utilizan tanto para cardiología como para cáncer, en el que se valoran un montón de cuestiones clínicas del paciente y de antecedentes familiares y demás, pero bueno, agregar la capa de información del PRS permitiría hacerlo mucho más personalizado y mucho más preciso al riesgo. Y sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que caen en esa zona gris de riesgo intermedio, en donde no tenemos tan claro si tomar medidas preventivas o si digamos, citarlo para la nueva consulta dentro de 5 años, porque justamente están en esa zona gris en donde no están tan claras las guías y las reglas. Entonces ahí, en esos pacientes de riesgo intermedio, tener la información adicional del PRS que me permita sacarlos del intermedio y tirarlos más hacia el riesgo elevado o al riesgo poblacional, creemos que tiene
una gran posibilidad de aporte. Después, también para seleccionar y priorizar pacientes para un determinado tratamiento o procedimiento en el contexto de otros factores de riesgo tradicionales y no en el reemplazo de los mismos, siempre haciendo hincapié que el PRS agrega información y no va a reemplazar un electrocardiograma o un estudio de un análisis de colesterol o un contexto familiar, etcétera, sino que va a agregar una información más que nos va a permitir tomar, a lo mejor, apurar una decisión, como decía Martín, o pasar a una intervención. Después, como factor motivador de cambio de conducta, podemos tener aquellos pacientes que, por ejemplo, son pacientes asintomáticos, pero son pacientes jóvenes que son fumadores o con colesterol elevado y que no tienen ningún tipo de intención de cambiar su conducta, pese a digamos, a las normativas preventivas. Entonces, bueno, en aquellos casos, saber a lo mejor que tengo además un PRS elevado puede ser un disparador para que ese paciente cambie su conducta en cuanto a sus hábitos y estilo de vida. Y después, en cuanto a lo que es clinical trials, que para eso mostrarles la próxima diapositiva, que tiene también muchísima aplicabilidad y valor, y se puede utilizar digamos, en 3 estadios del clinical trial. En primera opción es hacerlo a priori, antes de comenzar el clinical trial. Podemos hacer una estratificación de los pacientes en alto PRS y bajo PRS, y decidir hacer el clinical trial en aquellos pacientes de alto PRS para enriquecer en los endpoints de la enfermedad de forma más temprana. También se puede hacer el cálculo del PRS cuando ya tenemos el clinical trial finalizado con los resultados de los efectos del tratamiento, y podemos tratar de digamos, si hay algún tipo de carrera entre el efecto que tiene el tratamiento y los valores de PRS para todos los pacientes. Y si no, durante el desarrollo del clinical trial, en lo que uno lo que hace, por ejemplo, cuando tenemos resultados heterogéneos de acuerdo al efecto de un tratamiento, poder hacer una evaluación de PRS y estratificación y priorizar a aquellos pacientes que tienen un PRS elevado para seguir allí el clinical trial para poder reducir costos y enriquecer en los eventos de la enfermedad. Entonces tiene distintas utilidades y aplicabilidades que se usan bastante para este tipo de ensayos. Bueno, y para concluir esta primera parte de PRS en enfermedades coronarias, quería concluir, bueno, en primer lugar, demostramos con este pequeño piloto nuestra capacidad tecnológica para poder calcular el PRS, para poder hacerlo a partir de secuenciación de genoma completo baja cobertura. El PRS de 1.700.000 marcadores para CAD evidenció capacidad discriminatoria moderada alta en pacientes de población local, y esto lo vemos con el área bajo la curva ROC de 0.79. Este estudio piloto permitió demostrar asociación significativa entre el PRS y la probabilidad de desarrollar CAD en pacientes de nuestra población, y este PRS podría utilizarse para identificar a las personas con mayor riesgo de padecer la enfermedad, así como una amplia gama de posibles aplicaciones clínicas. Bueno, y con esta diapositiva vamos a dar 5 minutitos de corte, como para que aquellas personas que necesiten ir al baño, tomar agua, etcétera, podamos hacerlo, y volvemos en 5 minutos y ya les comparto los resultados de nuestro protocolo de cáncer de mama. Bárbaro. Así que nos vemos Entonces, sí, y en 5 minutos. 58 empezamos, y realmente si tienen consultas, tienen preguntas que ya les han surgido a lo largo de la charla, pueden ir volcándolas en el chat, así intentamos responderlas cuando terminen las disertaciones. Gracias. Gracias, Bian.
Bueno, si les parece, continuamos con las presentaciones. Vamos a pasar ahora a la validación clínica de PRS para cáncer de mama en población local. Bueno, en este caso entonces el objetivo de esta validación, de este protocolo de validación, fue evaluar en población local si existe correlación entre el PRS 313 marcadores, también desarrollado a partir del dataset del UK Biobank, y la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Este estudio de validación lo llevamos adelante con el doctor Gonzalo Tavares, que es médico mastólogo del CEMA, del Centro de Mastología de Rosario, y trabajamos en una corte de 60 pacientes. Como les mencioné para el caso de CAD, este PRS 313 también está depositado en PGS Catalog. Es un PRS que fue desarrollado por el grupo de Mamadat, y la fuente de la cantidad de individuos que se utilizaron en el dataset de desarrollo fue de alrededor de 160.000 individuos de ancestría 100% europea. Son 313 SNPs. Y después el dataset en el que se validó incluía no solo ancestría europea, sino también otras ancestrías en un porcentaje muy pequeño, también hispana o latina, en un 2% de todos los pacientes. En este caso, para este protocolo nos propusimos 3 grupos de estudio, o sea, dividimos los pacientes en casos y controles, pero para el caso de los casos decidimos armar 2 grupos diferentes, porque era de nuestro interés también ver cómo performaba el PRS en pacientes con cáncer de mama, pero aquellos que tenían mutaciones portadores versus aquellos que no tenían mutaciones en genes identificadas. Entonces nos propusimos 3 grupos. El grupo A lo armamos con pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y pacientes que eran portadores de variantes patogénicas en genes de alta relevancia clínica, como genes en BRCA1, BRCA2 o PALB2. Después constituimos el grupo B, que fue el grupo control, que eran aquellos pacientes sin diagnóstico de cáncer de mama, sin antecedentes de cáncer de mama en la familia o un caso de cáncer de mama postmenopáusico. Y el grupo C, que eran también pacientes con cáncer de mama, pero que no eran portadores de variantes patogénicas en paneles multigénicos, o sea, tenían panel multigénico negativo. El panel como mínimo debería tener testeados genes en BRCA1 y 2, PALB2, ATM y CHEK2. Además, este grupo era un grupo de alto riesgo clínico, alto riesgo empírico, porque tenían que tener el diagnóstico de cáncer de mama antes de los 45 años de edad y al menos 2 casos de cáncer de mama en familiares de primero o segundo grado. Los criterios de inclusión comunes a los 3 grupos de estudio: pacientes de sexo femenino con edad entre 45 y 65 años, la ancestría reportada podía ser caucásica europea, caucásica americana, amerindia, judío u otras, la edad de la menarca entre 8 y 18 años y un BMI normal entre 18 y 25, y también además recolectamos metadata en cuanto a el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, densidad mamaria, paridad, consumo de alcohol y tabaco, y el tipo de cáncer para los casos de A y C en cuanto a receptores, histología, y si era el cáncer de mama bilateral o segundo cáncer. Bueno, la metodología fue lo mismo que en el caso del protocolo para CAD. Hicimos secuenciación de genoma a baja cobertura, y que aprovecho a contestar, había una pregunta en el chat que hacía referencia a esto. Uno, cuando lee genoma a baja cobertura, lo lee en promedio una vez, pero cuando hace el cálculo del PRS, primero pasa por una etapa que se llama imputación, es decir, lo que hace es imputar aquellos alelos que uno no leyó por la tecnología, no lee por la tecnología, pero sabe que hay una alta probabilidad de que estén esos SNP por los equilibrios los desequilibrios de ligamiento que tienen con los otros SNPs. Entonces, antes de hacer el cálculo de PRS, hay una etapa de imputación de los SNPs faltantes, y después se hace el cálculo de PRS con los 313 marcadores en este caso, como para este PRS o la cantidad de marcadores que sean. La diferencia con el protocolo de CAT, que en este caso admitimos también muestras de sangre, no solo saliva.
porque bueno, teníamos muchos pacientes que venían a testearse para nuestro panel de cáncer hereditario, para el cual ya remitían la muestra de sangre, y bueno, extraíamos el DNA a partir también de sangre periférica. Bueno, también hicimos la determinación de ancestrías por individuo utilizando el software. Acá lo que se muestran también, cada una de las barras representa a cada uno de los pacientes enrolados, y lo que podemos ver es que la mayoría de los pacientes que enrolamos fueron asignados o etiquetados a componentes ancestrales europeos, en su mayoría, Norte Europa, Norte de Italia, Sudeste Europa, MED, que es Mediterráneo del Este, que es la zona de Sicilia, Grecia, y unos pocos pacientes con el componente mayoritario americano, que eran 4 pacientes, y 2 pacientes con ancestría judía askenazí. En cuanto a la distribución de las ancestrías por grupo, también vemos una distribución bastante homogénea, es decir, están casi todos los grupos representados, en su mayoría son de distintas partes de Europa. Vemos las gráficas coral en el grupo A y el grupo C, son los pacientes de Américas, que fueron justamente pacientes con cáncer de mama, y las gráficas, barras mostazas son los 2 pacientes de judío askenazí que también estaban en los grupos de casos. El grupo control, que es el del medio, presentó en su mayoría ancestría europea. Y también vimos una alta correlación, como se muestra en el gráfico de la derecha, de lo que el software asignaba con lo que los pacientes contestaban a través de del formulario de enrolamiento, ¿no? Por ejemplo, los americanos que fueron asignados a América, los pacientes contestaron uno, bueno, que no sabía su ascendencia, el otro caucásico europeo, que es ahí donde tuvimos la mayor diferencia, el resto askenazí, bueno, judío askenazí obviamente, y todos los de Europa, en su mayoría, las barras mostazas, que son caucásicos europeos. Bueno, y acá muestro la distribución del PRS 313 en los distintos grupos de estudio. Primero, miremos el gráfico de la derecha, que es el que representa los grupos de casos versus controles. El gráfico de turquesa son la distribución de los controles, los healthy, digamos, y el rosado, el grupo de los pacientes con cáncer. En este caso están agrupados tanto los que tenían mutaciones patogénicas en genes de relevancia clínica como los que no eran portadores. Lo que podemos ver es que si bien hay una leve tendencia del grupo de cáncer a moverse hacia la derecha, no hay tampoco una diferencia muy significativa en las distribuciones de los 2 grupos respecto a la población control. Y cuando vemos, podemos disociar el grupo de los casos en tanto el grupo A como el grupo C, que eran los portadores y los no portadores, ahí sí se ve, digamos, una diferencia más notoria. En el gráfico de la izquierda, la curva verde entonces corresponde a los controles, la curva rosada corresponde a los grupos de casos con mutaciones identificadas, y la curva lila corresponde al grupo de casos sin mutaciones patogénicas identificadas. Entonces lo que podemos ver es que el grupo de casos con mutación, que es el rosa, se comporta más parecido al grupo control, y el grupo de pacientes con cáncer sin mutaciones identificadas es el que se separa más hacia la derecha, pero acá todavía no vemos un p-valor estadísticamente significativo. También hicimos el cálculo del área bajo la curva ROC, que bueno, coincidió también con lo reportado, tal como en el caso para PRS-CAD. A nosotros el valor del área bajo la curva ROC nos dio 0,65 para este dataset, y lo reportado en el set de validación fue de 0,639, y en el set prospectivo de testeo 0,63. Y bueno, y después lo que hicimos fue, como no veíamos todavía diferencias estadísticamente significativas, lo que hicimos fue una simulación de Monte Carlo, en el que uno lo que hace es simular un N de pacientes mayor y evalúa, si uno repitiera el experimento una N cantidad de veces, qué cantidad de veces nos daría un p-valor significativo. Entonces lo hicimos tanto para el grupo C versus B, o sea, el control versus los que tenían cáncer sin mutación, que fueron los más interesantes, y simulamos un N de 40 pacientes por grupo en vez de 20, que era lo que teníamos en nuestro dataset. Y cuando hicimos esa simulación nos daba que en el 72% de las veces, si hiciéramos el testeo 10.000 veces, el p-valor daría estadísticamente significativo, ¿no?
Entonces dijimos, bueno, aumentemos este grupo de pacientes a ese N, a 40, enrolemos más pacientes, y finalmente lo que tuvimos como N final fueron 18 pacientes en el grupo A, que eran los pacientes con cáncer y mutación, 45 en el grupo control y 40 en el grupo de cáncer sin mutación. Y bueno, y las curvas nos dieron bastante similares a lo que habíamos obtenido la primera vez. En el gráfico de la derecha podemos ver distribución de casos y controles con un p-valor de 0,237, y en el gráfico de la izquierda se mantiene, digamos, la misma tendencia, el grupo de control con el grupo de cáncer con mutación se comportan más parecido, y el grupo C, que es el grupo de cáncer sin mutación, se corre levemente hacia la derecha. Pero tampoco veíamos diferencias estadísticamente significativas. Y aquí es cuando decidimos evaluar entonces la performance de otro PRS para ver cómo nos daba, y decidimos elegir este PRS que tenía 77 marcadores, que también fue desarrollado por el mismo grupo, el grupo de Mavadat, que está depositado en PGS Catalog y fue validado a partir de un dataset de 22.000 individuos 100% europeos. Este PRS también está incluido en nuestro panel de cáncer hereditario, en el panel comercial de Illumina que utilizamos para nuestro ensayo de CLEAR, y tenemos la posibilidad, digamos, de calcularlo sin tener la necesidad de hacer un genoma completo baja cobertura, porque siempre estamos leyendo estos 77 marcadores, lo cual era bastante ventajoso en términos de costos, ¿no? Entonces, bueno, en la segunda etapa hicimos este cálculo de PRS, y decidimos también enrolar una mayor cantidad de muestras para hacerlo más robusto al ensayo, y terminamos, bueno, todas las muestras que cumplían criterios de inclusión que habíamos especificado en el protocolo, más algunos controles que agregamos en nuestro dataset de Rewell. Terminamos teniendo para el grupo A, el grupo de pacientes con cáncer y mutación, 92 muestras o pacientes, el grupo B, 45, que eran los controles, y para el grupo C, que eran los pacientes con cáncer sin mutación, 47 pacientes. Y bueno, hicimos el análisis del PRS77 en todos estos grupos, y lo que podemos ver en el gráfico de la izquierda es que tanto el PRS77 como el PRS313 son dos PRS totalmente distintos, porque el 77 no es un subset del 313, sino que comparten unos muy pocos marcadores, pero se comportaban bastante similares, en cuanto a que el grupo con cáncer y mutación se comportaba como el control, o más parecido al control, y el grupo con cáncer sin mutación se corría hacia la derecha, y esta vez sí había una diferencia, un p-valor significativo de 0,01. Y en el gráfico de la derecha lo que hicimos fue graficar A versus C, es decir, todos los casos de cáncer con mutación y sin mutación. La gráfica rosa son los que tienen mutación identificada, y la gráfica celeste son los que no tienen mutación. Y acá se puede ver más fácilmente cómo se separan estos dos grupos de acuerdo a los valores de PRS, ¿no? Y el grupo C tiende a tener en promedio valores de PRS mayores que el grupo rosa. Bueno, para ir entonces terminando esta parte de la validación, quería también comentar cuáles son las principales utilidades clínicas o aplicabilidad clínica de este PRS para cáncer de mama, y la primera, que nosotros creemos una de las más importantes, sobre todo también por los resultados que obtuvimos en la validación del protocolo, es poder identificar la causa genética de la enfermedad en un paciente que tiene la enfermedad y que ha pasado por un testeo de variantes a nivel de monogénicas y ha dado un panel negativo, y bueno, puede ser el PRS elevado a la posible causa de la enfermedad, y lo que explique la causa de la enfermedad y la de su familia, también en caso de que tenga antecedentes familiares. En segundo lugar, poder integrarlo a los modelos de predicción de riesgo, que ya existen todas las herramientas que hay disponibles en la web, poder agregar este valor adicional, y que hoy es posible para que la predicción de riesgo sea más precisa, incluso teniendo en cuenta a los portadores de variantes monogénicas, que ahora les voy a mostrar unas gráficas. Y por último lugar, también para el caso de pacientes sanos no portadores que desean conocer su predisposición genética a desarrollar la enfermedad, que no tienen mutaciones en las monogénicas,
pero que sí tienen un PRS elevado y que puede ser un dato muy importante a la hora de tomar medidas de prevención. En el caso del testeo de monogénicas hay muchas publicaciones que demuestran que el PRS permite estratificar el riesgo a los pacientes y según el riesgo para un determinado grupo. Fíjense el gráfico de la izquierda, tenemos todas esas gráficas corresponden a pacientes que son portadores de mutaciones patogénicas en los distintos genes, y en el gráfico en el eje X se representa el riesgo a desarrollar la enfermedad para la edad de los 80 años. Fíjense cómo, por ejemplo, tomemos el caso de ATM, cómo ese riesgo puede ir desde un 10% hasta un casi 60% dependiendo del valor del PRS. Es decir, una misma persona que tiene una mutación patogénica en el gen de ATM, dependiendo del valor del PRS, puede tener un riesgo de 10 o un riesgo de 60 de desarrollar la enfermedad para la edad de los 80 años. Bueno, y lo mismo en las gráficas de arriba de la derecha, se muestran tanto para el caso de PALB2 como para CHEK2, cómo las curvas representan la de abajo, que es la gris, el riesgo poblacional, la turquesa y la amarilla, el riesgo para pacientes que son carriers en PALB2 y la turquesa carrier más un PRS del 10%, del 10% del percentilo, y la roja, aquellos que tienen mutaciones y que además tienen un PRS mayor al 90%. Entonces fíjense cómo va aumentando el riesgo a medida que, digamos, que se incrementa el valor de los percentiles del PRS para el mismo grupo de pacientes. Este es un ejemplo del modelo de riesgo combinado que les mencionaba antes, que uno podría utilizar. Esta herramienta que se llama CanRisk es libre, es del grupo que también desarrolló el algoritmo de estimación de riesgo, y lo que quería mostrarles es que ya está disponible, digamos, la incorporación del valor del PRS al modelo combinado. Uno puede adjuntar directamente el BCF con todas las variantes o introducir el valor del PRS crudo e incluso elegir el PRS que va a utilizar para el cálculo. Fíjense que acá está el 77, que es el que nosotros terminamos analizando, el 313 que comenzamos, y bueno, y otros más, y uno puede agregar esta información para la conclusión final, digamos, del estudio, y obviamente que el valor poniendo el PRS o no cambia, ¿no? El riesgo general o relativo. Y bueno, para ir cerrando, entonces, ¿cómo podría uno integrar este PRS? Esto es un modelo o una idea. Supongan que tenemos que hacer una evaluación de riesgo para cáncer de mama. Se pueden comenzar con un primer assessment de riesgo basado en los factores clínicos y el estado de portador de variantes en genes de alta penetrancia. Eso nos va a permitir estratificar a los pacientes en alto riesgo, moderado riesgo y riesgo poblacional. Obviamente los que ya acá en esta instancia nos dan de alto riesgo van a seguir el curso de las medidas preventivas que se requieran o intervenciones que se requieran. Y en el caso de los pacientes que nos den riesgo poblacional o riesgo moderado, ahí se puede sumar la capa de información del PRS para después volver a reclasificar a estos pacientes en riesgo poblacional y riesgo moderado, y bueno, y ahí sí prescribir las estrategias preventivas que se requieran. Bueno, y para concluir esta validación, este piloto, en primer lugar, demostramos también nuestra capacidad para calcular PRS en pacientes con cáncer de mama, basado en 313 marcadores y también en 77 marcadores. Este estudio piloto nos permitió evidenciar una asociación significativa entre el PRS 77 y la probabilidad de desarrollar cáncer de mama en población local en ausencia de variantes patogénicas en genes de moderada y alta penetrancia. Y este resultado muestra la utilidad clínica de este score en mujeres argentinas, permitiendo identificar personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, comprender mejor el riesgo individual y ayudar a las mujeres y a los clínicos a tomar decisiones informadas sobre qué pruebas y a qué edad iniciar los controles en salud. Bueno, con esto finalizo mis presentaciones y ahora le voy a dar la voz a Milagros Trota, que les va a contar en qué estamos y qué estamos pensando para PRS en diabetes. Así que Perfecto, muchas gracias, Bian. Voy a
Ahí ya dejé de Compartir compartir. yo. Dale. ¿Me avisan que se ve correcto? Buenísimo. Bueno, como les anticipó Bianca, yo les voy a contar acerca del score de riesgo poligénico, en este caso de diabetes de tipo 2. Eh, Como ya muchos de ustedes deben saber, la diabetes de tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza principalmente porque los pacientes presentan una hiperglucemia, y eso se debe a la imposibilidad del organismo de utilizar correctamente la insulina, lo que comúnmente se llama resistencia a la insulina, y que en estadías, en etapas más avanzadas de la enfermedad, incluso se puede ver una disminución de la producción de insulina por parte de las células betas del páncreas. Las causas de la diabetes de tipo 2 es una combinación tanto de factores genéticos como de factores ambientales y de estilo de vida, y principalmente de un componente familiar que se debe a un componente genético. Los últimos reportes que hizo el Ministerio de Salud de la República Argentina, específicamente en el año 2019, dice que en nuestro país hay 12,7% de 12,7% de la población argentina presenta algún tipo de diabetes o glucosa aumentada, de los cuales el 95% de los casos se diagnostican como diabetes de tipo 2. Lo más sorprendente es que detectaron que una de cada dos personas que tiene diabetes de tipo 2 no sabe que posee la enfermedad. ¿Cómo vemos nosotros en este caso y por qué creemos que es importante aplicar un PRS para la enfermedad de diabetes de tipo 2? A lo largo de los años se detectaron que hay alrededor de 400 regiones genómicas responsables de aumentar la susceptibilidad de desarrollar diabetes de tipo 2. Esto nos dice que esta enfermedad es poligénica, que hay una gran cantidad de genes involucrados en su desarrollo. También sabemos que la heredabilidad de la diabetes de tipo 2 se estima en un 30% si uno de los padres tiene la enfermedad y en un 70% si ambos la padecen. Em, Sabemos que el tratamiento en etapas tempranas disminuye las complicaciones de la enfermedad, y lo más importante de todo es que el 70% de los casos de diabetes de tipo 2 son prevenibles. Por eso creemos que es muy importante la aplicación de un score de riesgo poligénico en combinación con el análisis de los otros factores clínicos para la población argentina. En este caso, tal como les comentó Bianca, lo primero que hacemos es seleccionar un score de riesgo poligénico, eh, a partir del cual vamos a empezar a trabajar en las validaciones. En este caso, seleccionamos un score de riesgo poligénico desarrollado por el Broad Institute, en donde ellos seleccionaron 6.900.000 variantes presentes en el ADN. Estas variantes fueron obtenidas de un estudio de asociación o GWAS en población europea, y tanto el score de riesgo poligénico fue desarrollado y entrenado también en una primera instancia en población europea, y después fue validado por 3 estudios diferentes en población que fue de un 66% europea y un 33% multiancestría. En este caso, lo que nosotros nos planteamos hacer en una primera instancia es reclutar 60 pacientes y 60 controles. Los criterios de inclusión son bastante simples. Estamos reclutando personas de ambos sexos, ya sea masculino o femenino, que sean mayores de 18 años, y en el caso del grupo de casos que tengan diagnóstico de diabetes de tipo 2, y los controles que no tengan diagnóstico de diabetes de tipo 2. Actualmente nos encontramos en la etapa de reclutamiento, donde le estamos pidiendo a las personas que se sumen a este ensayo que nos den una muestra de sangre o de saliva. Luego de ello, una vez que finalizamos esta etapa, vamos a proceder a la etapa de secuenciación. Como dijo Bianca, también lo vamos a hacer con secuenciación de baja cobertura. Y en una última etapa vamos a comenzar con el análisis, con el cálculo del PRS y el análisis estadístico, y definimos en base a eso los pasos a seguir y si es necesario reclutar una mayor cantidad de pacientes y de controles. Así que eso es lo que estamos haciendo actualmente en Eritas en base al PRS de diabetes de tipo 2.
Y ahora le voy a ceder la palabra a Martín nuevamente para finalizar. Bueno, gracias. Gracias, Mili. Gracias, chicas. Digamos, excelentes presentaciones. Como ven, ya tenemos 3 PRS, bueno, 2 validados, una etapa de validación, y bueno, ya hay otros tantos, así que bueno, nos verán involucrados en algunos otros. Pero también les quería contar un poco cómo es que nosotros estamos aplicando los PRS en la actualidad. De alguna manera lo estamos queriendo hacer de forma progresiva, antes de llegar a la clínica, y hoy por lo menos nosotros lo tenemos disponibles en lo que es nuestro canal de prevención a población general. Nuestro canal de prevención, que inauguramos ya hace menos de un año, en octubre del año pasado, es el programa Rewell, que nosotros lo llamamos programa, digamos, porque no es solamente un test genético directo al consumidor, que incluye tanto el análisis genético a partir de una muestra de saliva, como también el microbioma a partir de una muestra de heces. Nosotros lo llamamos programa, digamos, porque además incluye toda la parte de coaching y planes de hábitos necesarios para modificar conductas en la población general que puede estar en algún riesgo, en alguna probabilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad, incluidos los PRS, y que a partir de lo que yo mostré, que era esa digamos, metodología estándar para cambiar hábitos, uno puede generar cierta prevención. Así que en el código QR, el que tiene ganas de poner el celular y escanearlo, les va a mostrar más detalles sobre nuestro programa Rewell, lo va a llevar a la landing page del programa Rewell para que puedan ver un poquito más sobre el programa, ya que bueno, tenemos alguna sorpresita para ustedes al final de la charla. Pero bueno, les quería contar que hoy, además de otros marcadores y además de microbioma, algunos de los PRS que escucharon recién están disponibles en nuestro programa Rewell, hoy para población general, todavía no a nivel de la clínica, ¿verdad? Pero bueno, es interesante, o sea, nosotros hoy, como les digo, por ejemplo, el de enfermedades cardiovasculares está disponible en el programa Rewell. Acá hay un ejemplo en donde en este caso el score está representado acá en este reloj, son los distintos deciles en donde cae el score de riesgo poligénico de la persona. En este caso está representado 1 en 84, a modo de ejemplo. Pero hemos tenido, esto es muy interesante, hemos tenido algunas personas que vinieron al programa, se hicieron el ensayo y el programa completo y tenían, por ejemplo, scores que caían en los últimos deciles de por acá, arriba del 90, 99, y les resultó muy interesante porque sabían ellos, independientemente que tenían algún riesgo clínico, también por el colesterol elevado y por otras razones, y ver el score de riesgo poligénico tan elevado los llevó activamente a cambiar conductas en nuestros planes de coaching. Fue muy interesante porque fue como revelador en el sentido de que, ok, sí, yo sabía esto, pero si además estoy sumando esto, me está impulsando a cambiar hábitos. Y ya dijimos que un score de riesgo poligénico en esas condiciones se puede empezar, sobre todo a edades tempranas, con cambios de hábitos que puedan hacer que esa probabilidad empiece a no ser tan significativa, ¿verdad? Así que fue muy interesante ver esto en algunas personas que participaron del programa, este clic que les hacía, ¿no? De prestarle más atención y más importancia, que en definitiva es lo que nosotros queremos con este programa de prevención dirigido a población general. Así que bueno, si lograron escanear el código que estaba acá, los va a llevar al programa para que vean más detalle y puedan informarse un poco más.